Hoy tenemos un mensaje importantísimo, yo creo que como todos, pero estamos acercándonos, para decirlo así, a los mensajes últimos de Jesús, por lo cual están aumentando en intensidad, en importancia, y el que no entiende el mensaje de hoy va a tener un gran problema para su vida. Y de hecho, los discípulos no lo entendieron, y como decimos en castellano, todos pincharon por no entenderlo en el momento, porque no confiaron, no creyeron lo que Jesús decía. Lo primero que no creyeron era que era para tanto. Jesús les pintó la situación tan negra, tan terrible, tan peligrosa, que decían, eso es imposible. Como decía Manuel Blanco el domingo pasado, acababan de ver tantas resurrecciones, milagros, tantos seguidores, tanto aleluya y gloria a Dios al entrar en Jerusalén, tanto recibimiento, imposible. Estamos con el Mesías, el Todopoderoso, el que va a juzgar al mundo, que ha vencido y que vencerá. ¿Qué nos puede pasar? Pues será, bueno, se creyeron ni la mitad de lo que Jesús les decía. Y por eso pincharon. En cuanto lo peligro que les va a venir, porque ya estaban en peligro. Y este peligro del que Jesús les hablaba es el mismo que tenemos hoy. Incluso la Biblia dice que el diablo, que es el que crea ese peligro, está como cada vez más furioso, dice la Biblia, porque está viendo que cada vez tiene menos tiempo para hacer mal, para destruir, para engañar, para arrastrar a personas con él al infierno, como sea. Entonces, realmente vivimos en un tiempo más peligroso que del cual Jesús estaba hablando a sus discípulos. Así que, como no lo creamos, os aseguro, proféticamente, aseguro que vais a pinchar, como no lo creáis. Pero también afirmo, estoy completamente seguro, si creáis lo que Jesús estaba diciendo, vais a estar empoderados, invencibles, porque la Biblia dice que vencieron a Satanás porque no amaron sus vidas y porque lo vencieron por la sangre del Cordero de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, por creer en Cristo y por dar sus vidas por perdidas, como hemos escuchado el domingo pasado. Pero la verdad que es muy peligroso escuchar y no retener y no aplicar. Pero si lo escuchamos y lo retenemos y lo creemos y decimos, vale, si es así, a grandes males, grandes soluciones. Doy mi vida por perdida, Señor, haz lo que quieras, que venga lo que venga, Señor. Yo voy a intentar, intentar hacer lo mejor posible en estos peligros, pero lo que tú permitas, Señor, yo lo voy a aceptar, no me voy a rendir, no voy a dar lugar al diablo, no voy a dar lugar al poder del pecado, no voy a dar lugar a la tentación de rendirme, voy a seguirte fiel hasta el final. Entonces también te profetizo en el nombre de Jesús que vas a ser más que vencedor, porque lo eres, pero tienes que aceptarlo y tienes que creerlo y tienes que vivir conforme uno que vence más que vencedor. El segundo tema lo vamos a ver enseguida, pero prefiero pasar a esta imagen. Estamos hablando del Espíritu de Dios, por excelencia. Es un capítulo del Evangelio de Juan, donde en especial Jesús está enfocándose en la solución para poder enfrentar el peligro, ser empoderados por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No es cuestión de que tú quieres vencer, como Pedro, yo no te voy a negar. Eso no vale para nada. El primero que le negó 3 veces, ¿te das cuenta? No vale. Pero Jesús dijo, os mando el Espíritu Santo, y si estáis sometidos y llenos del Espíritu Santo, os dejáis empoderar por el Espíritu Santo, negáis confiar en vosotros mismos, pero pongáis toda vuestra confianza en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, vais a vencer. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos ahí? Bueno, Jesucristo era muy sabio. Hay en la historia también un hombre muy sabio que frente a la Segunda Guerra Mundial que se inició por culpa de Hitler,
de todo lo que, digamos, hoy tenemos de extrema derecha, extrema, que intenta restablecer, digamos, la mentalidad de Hitler, pues Churchill se levantó en el Congreso y dijo, más o menos así: no tengo otra cosa que ofreceros que sangre, sudor y sufrimiento y problemas. Pero vamos a vencer, vamos a vencer. No hay otra forma que vivir que venciendo, pero pagando el precio. No seamos, digamos, despistados. Y esa posición inicial que marcó Churchill hizo que Inglaterra sobrevivió y venció y tuvo la gran victoria y fueron uno de los victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Pero si hubiera dicho, pues mirad, me explico. Y Jesús es lo que dijo a sus apóstoles, dijo: no os engañéis. Y de hecho, creo que lo dijo Manuel Blanco. Lo dijo, lo puso como ejemplo. ¿Cuántos de estos que estaban siendo testigos de las palabras de Jesús eran mártires? ¿Os acordáis? Pedro, por ejemplo, fue crucificado, pero boca abajo, para no ser como Jesús, pero fue crucificado. Jacobo fue cortado la cabeza. Esteban fue apedreado, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a gastar más tiempo, creo que nos hemos entendido, ¿no? Y cualquier piloto que sabe, incluso de avión, que pasa por unos picos de unas montañas que son peligrosas, que va a haber mucha tribulación, no es uno que engaña a su tripulación, sino se va a poner el micrófono y va a decir: señores y señoras, vamos a pasar unas turbulencias que pueden sentir que van a morir, pero no morirán, porque tenemos un avión, no sé qué, no sé cuánto, sabemos la ruta y tenemos experiencia y eso siempre pasa, no tengan temor, pero va a ocurrir. Bueno, yo creo que he dicho suficiente, ¿no? Vamos a ver, entonces el Espíritu es en nuestra Biblia consolador, por ejemplo, pero eso se puede traducir de muchas maneras. Se puede también traducir en, como aquí, empoderador. El que empodera. El que da un poder sobrenatural que no tenemos por nosotros mismos. Bueno, aquí tenemos a alguien del gimnasio, por ejemplo. Hay algunos productos que tú puedes tomar para empoderarte. Jesús no es un producto, pero el Espíritu de Dios es el creador de los cielos y de la tierra, es el autor de la vida física y espiritual, y cuando Él está en nuestra vida y le dejamos gobernar nuestra vida y le dejamos ser el que tenga el control, Él es el empoderador de nuestra vida. No hay nada más poderoso que nos pueda hacer vencedores y más que vencedores. Y aquí está el texto. Juan 16, 1 al 7. Lo voy a leer. Podéis leerlo conmigo. Todo esto os he dicho para que no flaquee vuestra fe. Qué bien nos conoce el Señor Jesús, ¿verdad? Para que no abandonéis, para que no seáis apóstatas. Os expulsarán de las sinagogas, hasta que viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Hechos reales. Actuarán de este modo porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Yo os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. No hay cosa peor que un líder que engañe a la gente, ¿te das cuenta? Jesús no es así. Sin embargo, no os dije esto al principio porque yo estaba con vosotros. Yo era la garantía. Yo os empoderaba. Yo estaba las fuerzas, el ánimo. Yo era el ejemplo visible para vosotros para que no tengáis miedo. Podíais venir detrás de mí como los pollinos detrás de la gallina, protegidos bajo mis alas. Yo era el pastor físicamente entre vosotros y me enfrentaba al lobo, a los que estaban haciéndoos daño. Voy a dar de hecho mi vida ahora por vosotros, pero me voy. Jesús dijo, me voy. Físicamente yo me voy, pero mandaré
otro consolador, otro empoderador, igual que yo, Dios, el Espíritu Santo. Y dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Preguntaron, pero nunca querían saber realmente a dónde, sino más bien, ¿por qué te vas? Es diferente. Al contrario, como os he dicho estas cosas, os habéis entristecido mucho. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador o el Empoderador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Dicho de otra forma, el Señor Jesús podía estar presente con ellos en Betania, en Jerusalén, pero no podía estar a la vez en Jerusalén, en Betania. Me explico. Pero el Espíritu Santo, cuando venga, estará con vosotros donde estéis hasta el fin del mundo y en vosotros donde estéis, en las condiciones que estéis, y para todos está el Espíritu Santo en ellos, empoderador. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estoy yo empoderado por el Espíritu Santo? ¿Realmente conozco el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Realmente entiendo la importancia de estar empoderado por el Espíritu Santo? ¿Realmente vivo dependiendo del Espíritu Santo y no tomo decisiones alguna sin estar seguro que el Espíritu Santo está produciendo en mí las ideas correctas, las palabras adecuadas, las decisiones que convienen para que Dios sea glorificado y yo viva más que un vencedor? Porque si no vivo así, voy a vivir como fracasado, no como vencedor. La pregunta es, ¿realmente estamos acostumbrados a vivir empoderados del Espíritu Santo? ¿O lo tenemos ahí como, bueno, Jesús lo dijo? Se dice, de vez en cuando escucho una predicación, de vez en cuando me acuerdo que debería ser así. Pero lo has experimentado, puedes decir que andas lleno del Espíritu Santo, que no te atreves a ir de casa sin estar lleno del Espíritu Santo, que no te atreves a ir a trabajar sin estar lleno del Espíritu Santo, que no te atreves a ir al colegio, a la compra, porque allí el Espíritu Santo tiene una tarea para ti, y si no estás preparado, no estás preparado. El Espíritu Santo es el único que te puede empoderar. Tú no vales. Jesús lo dijo claramente, todos somos como Pedro y todos somos como Tomás en la naturaleza normal. La única diferencia entre el Pedro de antes, que podríamos ser nosotros sin el Espíritu Santo también, sin estar guiado por el Espíritu Santo, pues es que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando se levantó allí en Jerusalén para mostrar que estaba empoderado. Aquí tenéis algunos ejemplos. En Hechos vamos leyendo, ¿no? Vino el Espíritu Santo y predicó Pedro, pero también un poco más adelante tenían más problemas, ya tenían resultados, ya había un cojo que estaba saltando. Entonces las autoridades, el sumo sacerdote, el que fue el responsable de clavar a Jesucristo en la cruz, nada menos, sus otros 3 socios, toda la familia de los sumos sacerdotes, más los ancianos, se reunían y llamaron a pedir cuentas a Pedro y a Juan por lo que estaban predicando en el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Y por qué eran capaces de estar ahí? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no se escondieron? ¿Por qué? Pedro, ante los asesinos de Jesús, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, les miró en los ojos y les habló. Con autoridad, con poder, sin ningún temor. ¡Wow! Es lo que Dios quiere que tú seas, como este. Tú dices, bueno, ese es Pedro, ya, pero es nada más que un cristiano. Claro que es un apóstol. Quiere decir que tiene unos dones que tú igual no tienes especiales, pero es un cristiano nada más. Es uno que tiene Espíritu Santo nada más. No tiene más que el empoderamiento del Espíritu Santo que tú también tienes, pero lo estás utilizando, es la cuestión. ¿O te estás excusando que no eres Pedro? Mira, Pedro llegó a decir a este sumo sacerdote, pero ponte en su lugar,
El sumo sacerdote era por excelencia el que era mediador entre Dios y los hombres, el que daba los sacrificios para el perdón de pecados, para la salvación del pueblo de Israel. Y él dijo, él a la cara dijo, en ningún otro hay salvación que en aquel que tú has crucificado y que Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado en la tierra en el cual podemos ser salvos, sino en Jesucristo, el Mesías. ¡Wow! Ahí fue tremendo. Y tú cuando estás ante un joven en el parque, por ejemplo, que tú percibes que este odia a los cristianos, posiblemente, por la razón que sea, ¿tú le hablas? En el poder del Espíritu Santo, le mires a los ojos y dices, joven, tengo algo que decirte. Que este Jesús que tú odias tanto es el que te ama. Él vino porque si no vas a la condenación eterna y Él no lo quiere. Él quiere mostrarte tu amor. Mira, hay una historia, o sea que David Wilkerson lo dijo a unas bandillas de asesinos, de drogadictos, etcétera, etcétera. Yo escuché su testimonio, yo los vi, los bandilleros convertidos, y el pastor lo habló así, al de la cabeza de la bandilla, y se convirtieron. Claro, no se va a convertir de cualquier manera. El Espíritu Santo nos empodera, y ahora vamos a ver para qué. Vamos a recordar que nada más ya en Hechos 4, en esta situación, había 8.000 cristianos perseguidos. Solamente fueron por la cabecilla, para decirlo así. Pero entonces ellos, sintiéndose amenazados, ¿qué hicieron? Vamos a la retirada, vamos a hablar menos, vamos a dar menos el canto, vamos a parecer desapercibido, vamos a ver si vamos a emigrar ahora a Judea, al norte, o a Siria, o vete a saber dónde, al desierto de... No, ellos se pusieron de rodillas, ahí mismo, donde estaban. Y dice aquí, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron, todos, no Pedro y Juan, todos, los 8.000 o los que estaban orando allí, fueron llenos del, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Y Él es el empoderador. Vamos a decirlo todos. Empoderador. Y dice, es texto de la Biblia, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Por qué? Porque no había que temer. Porque el empoderador les hizo tan valientes que no tenían temor. Y predicaron. Esto es el cristianismo. Así nació el cristianismo. Eso es lo que Jesús vino a avisar, que era necesario. Estar preparado a eso. Y gracias a Dios nosotros vivimos en un país que es un paraíso en comparación. De tolerancia. Bueno, pero cuidado. En este mundo hay 200 millones, escrito mal, no, pero son 200 millones de cristianos perseguidos, como los de Jerusalén, los 8.000. Hoy, en Protestante Digital, aparece, por ejemplo, aparece allí que quemaron a varios cristianos en el Congo. Bienvenidos. A varios cristianos quemaron en el Congo en estos días. Vi en el Protestante Digital, que es una página de noticias, que en el 10 de septiembre, ¿a qué fecha estamos? 21, ¿no? Hace 11 días apuñalaron en la silla de rueda un iraquí cristiano por ser uno del TikTok que estaba grabando su fe cristiana para que los iraquíes pudieran conocer a Jesucristo. Y fue apuñalado a las 10:30 de la noche en Lyon, en Francia, aquí cerca.
sea que el que no quiere enterarse es porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque no está empoderado. Si estuviera empoderado, se enfrenta a eso y lo ve y ora por los cristianos perseguidos y dice, Señor, cuéntame conmigo si me toca a mí. ¿No es así? No es ser suicida, pero está dispuesto al que murió por mí, dar mi vida por él. Y muchas veces es simplemente darme tiempo, estar disponible, cumplir, ser confiable, estar dispuesto a aguantar, sufrir, ser un poco más humilde, más coherente, más disponible, etcétera, etcétera. Hacer las cosas un poco mejor, por amor a Cristo, a los hermanos. Simplemente eso, fíjate. Pero sin el Espíritu Santo eso puede ser demasiado. Puede ser demasiado. Por Espíritu no flaqueamos. Convencemos al mundo de sus errores con valentía y vemos la gloria de Jesús. La pregunta es, ¿oramos por proclamarlo sin temor? ¿Os acordáis, no? Ellos oraron, se pusieron de rodillas, clamaron a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Tú lo haces? ¿Tú vives así con esa dependencia de Dios? A veces se me olvida. Y es una disciplina muy seria que el cristiano tiene que adquirir, estar más que convencido que yo no valgo, que el que vale es el Espíritu Santo en mí, pero tengo que estar lleno de Él. No puedo entristecerlo, no puedo apagarlo, no puedo descuidarlo, no puedo callarle la boca porque no lo escucho. Tengo que estar lleno. Y eso quiere decir dispuesto a que haga conmigo lo que quiera. Si no, no puedo estar lleno. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste ser empoderado? Que has notado que el poder del Espíritu Santo te está llenando. Yo tengo un producto que cuando yo lo tomo, yo lo noto. Algunos que lo conocen, me pongo rojo como un tomate porque me está llenando de oxigenación. Y tengo que recordar que para salir de la puerta tengo que abrirla. Porque si no salgo sin abrirla. Voy disparado. Pero así y mucho más el Espíritu Santo nos empodera. Vale. Convence al mundo de pecado. Convence, o sea que convence al mundo del pecado. Aquí el nombre del Consolador otra vez se traduce de otra forma. Se traduce como abogado, pero no abogado para ti, para defenderte, sino abogado como abogado del Estado que acusa el interés del reino de Dios a todo aquel que no está alineado con el reino de Dios. Enfrenta al mundo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego Jesús lo explica, son palabras suyas. Abogado, podríamos decir fiscal. Pero el fiscal es un abogado en intereses del Estado, a veces corrupto, porque a veces el Estado no tiene interés de hacer justicia. Pero el reino de Dios no es así. Siempre está a favor de la justicia. El abogado del reino de Dios, el Espíritu Santo, es implacable. Es implacable. No se le puede sobornar ni se le puede pedir que no actúe. Va a actuar por los intereses del reino de Dios, sí o sí, en tu vida, pero aquí en este caso, en el mundo. En el mundo. O sea que tú a veces te preguntas por qué la gente no se convierte cuando yo les hablo. Ahora viene la pregunta, ¿puede ser que el abogado el Espíritu Santo no puede hablar a través de ti porque estás hablando tú? Porque no abres la Biblia donde Él hablaría a las personas acerca de sus pecados, porque ahí está, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de sus pecados para convencerles de sus pecados. ¿Puede ser por eso que la gente no se convierte? Yo sí que me he preguntado. Nosotros salimos a la calle y a un joven, me acuerdo del barrio, le leíamos un texto que aquí va a aparecer y él se convirtió, se arrepintió. Fue a casa y dijo a su madre, mira, yo soy de los neocatecumenales, aquí leemos la Biblia de A, B, C hasta Z, pero yo nunca entendí
que soy un pecador perdido, que solamente Jesucristo me puede salvar si yo me arrepiento, me convierto y recibo el perdón de mis pecados, el poder del Espíritu Santo, ahora mismo. Y se convirtió él y toda su familia. ¿Por qué? Porque utilizamos la palabra de Dios, no nuestras palabras bonitas. Dios te ama, en el sentido de peluche. Dios te quiere muchísimo. No. El Espíritu Santo primero convence de pecado para que las personas vean que no son dignos de ser amados. Y si son amados, no es porque son tan guapos, sino porque Dios realmente es amor. Quiere decir que ama a pesar de. Porque amar por interés, nadie ama de verdad. Pero Dios ama a pesar de. A pesar de que somos un caso perdido, que somos inútiles para Dios porque somos pecadores y en nuestra naturaleza no hay nada bueno que puede surgir. Ya lo veremos cuando el Espíritu Santo nos convence, lo veremos así. Entonces viene el Espíritu Santo, nos presenta lo glorioso que es Jesucristo, su amor, su sacrificio. Pero si no lo hacemos así, lo que Jesucristo, quien es y lo que ha hecho, para la gente no tiene ningún valor. Es un cuento chino, es una creencia religiosa de la abuela. Se lo voy a contar a mi abuela, que tiene que morir con un poco de alegría. Pero tampoco se convierte la abuela, porque no se entera tampoco. Dice Jesús, vamos a leerlo juntos, convencerá al mundo de su error. De su error. ¿En cuanto a qué errores? Al pecado. O sea, que están equivocados en cuanto al pecado. Creen que no es pecado lo que es pecado. Y además creen que es pecado lo que no es pecado también. Los religiosos, por ejemplo. Pero muchos hoy en día no creen que es pecado lo que es pecado. Y el Espíritu Santo lo que quiere es convencer al mundo del error en cuanto al pecado. Pero sobre todo el pecado que no lo ven, porque si lo verían como es, huirían a Jesucristo. Dirían, solo Jesucristo me puede salvar. No hay salvación en mí, no hay esperanza. De verdad que no hay nada bueno en mí. Tiene que ser por pura gracia, un regalo de Dios, que Dios ha hecho esto por mí en la cruz, de morir en mi lugar, pagar por mí, morir en mi lugar. Yo, el criminal, ahí estaba Él por mí. Y yo resucité con Él a una nueva vida y me ama tanto. Entonces, si yo me arrepiento, me convierte de verdad. Bueno, no solamente esto, sino vamos a ver por parte. Luego dice de justicia y de juicio, pero aquí vamos por parte. Estaba Esteban, por ejemplo, ante los asesinos de Jesús. Ellos lo vieron así, dice la Biblia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, ellos se pusieron más furiosos todavía. Claro, no es ninguna garantía estar empoderado del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros convenciendo al mundo del pecado. No está ninguna garantía que ellos se van a arrepentir. Puede ser que nos quieran matar. O por lo menos nos quieren quitar de la lista de los amigos y de los buenos vecinos. Claro que sí. Pero eso da igual. Lo importante es que estamos en guerra. Y en esta guerra solamente se puede vencer del lado de Jesucristo, del lado del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convence el pecado del mundo. Si tú no estás de ese lado, no estás con Cristo, no estás con el Espíritu Santo, estás contra Él y haces labor al revés. Vete a evangelizar, estás llevando a la gente al infierno por un falso evangelio. Ojo, tengamos cuidado. Muchas veces no tenemos fruto en la evangelización, no es porque la gente nos quiere matar, porque no entiende lo que estamos diciendo. Es que no entienden nada. Es que no les hablamos del pecado, no les convencemos de su pecado, de sus errores, de su pecado, no les confrontamos. De verdad, como Jesús lo haría. Y por eso no tenemos efecto, porque tenemos miedo,
porque no hablamos claro, porque no usamos la Biblia, porque no hablamos la palabra de Dios, no hablamos el lenguaje del Espíritu Santo, porque no colaboramos con el Espíritu Santo, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, porque no estamos guiados por el Espíritu Santo. Y a mí me pasa, queridos, yo me voy a revisar qué he hecho ya en los últimos años, ¿por qué no he bautizado más gente? Yo en los primeros 10 años aquí en Burgos bauticé unos 100 personas. Tú dices, ¿dónde están? Yo te podría decir, ¿dónde están? Algunos están ya con Cristo, otros están en Rumanía, otros están en Ecuador, otros están en... ¿Me explico? Otros están en Puerto Llano, por ejemplo. Están. Y han sido discipulados por la palabra de Dios. Pero puede ser que luego muchas actividades y mucho pastoreo y poco tiempo para convencer a las personas de sus pecados ha hecho que poca gente realmente haya despertado la realidad de su peligro, de ir en camino a la condenación. Y por eso tampoco lo demás ha servido para nada. Porque solamente el Evangelio salva, no lo que hacemos por la gente. Esteban ante los asesinos de Jesús era invencible. Bueno, le tuvieron que matar o darse por vencidos. Creían que habían vencido al matarlo, pero Saulo de Tarso estaba allí. Era testigo y era parte de su conversión. La semilla del mártir o la sangre del mártir es la semilla de la fe de otros. ¿Te das cuenta? Jesús dijo a Nicodemo, nada más entrar Nicodemo, uno de los más importantes maestros, le dice, Nicodemo, maestro, tú, el maestro de Israel. Podríamos decir, Jesús, podrías haber tenido un poco más de tacto, no sé, más de respeto. Estás hablando con la absoluta autoridad de maestros de los fariseos, de todo Israel. Le dice Nicodemo, si no naces de nuevo, totalmente nuevo porque lo tuyo no vale, no vas a ver el reino de Dios. ¡Wow! Le convenció de pecado, ¿te das cuenta? Es una forma de convencer de pecado. Tú eres tan pecador, tan inútil para Dios, para agradarle, que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Si no, ni vas a ver el reino de Dios porque estás ciego por tu pecado, ni vas a entrar, porque Dios no te deja por tu pecado. Y el hombre empezó a preguntar. Entonces Jesús, viene esos versículos que a veces estamos citando sin convencer el pecado, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? A este que está perdido, que tiene que nacer de nuevo porque no vale para nada. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque sin Él están perdidos, si no tengan vida eterna. ¿Te das cuenta? El que convence de pecado es ¿para qué? De pecado porque no creen en Él. Así que al final la convicción del Espíritu Santo apunta a que la convicción sea diciendo la persona que se deja convencer por el Espíritu Santo, entonces tengo que creer en Jesucristo o cometería el pecado más grande de mi vida, de rechazar mi único Salvador. Estaría condenándome, porque fuera de Él no hay ninguna salvación. Tengo que nacer del Espíritu por su poder, por su misericordia, por su cruz. Necesito nacer de nuevo. Entonces, Gálatas, por ejemplo, 5:21, es estos versículos que hemos utilizado en la calle para jóvenes. Tú imagínate cómo vivían los jóvenes, como hoy en día. Y dijimos, lee aquí y lee lo que pasa con los que viven así. Y estaba leyendo. Los que practican tales cosas, ¿y qué cosas eran? Inmoralidad sexual, libertinaje, idolatría, borracheras. Y cada vez fue la pregunta, ¿y tú vives inmoralidad sexual? ¿Tú miras pornografía? ¿Tú estás enganchado en las redes para ver mujeres desnudas, para ver sexo en vivo, incluso hoy en día en Instagram, TikTok?
¿Tú te emborrachas de algunas veces? Pues mira lo que dice. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A dónde vas si te mueres esta noche? Al infierno. ¿Y a ti te importa que esta noche si mueres vas al infierno? Mira, tengo una buena noticia, que Jesucristo murió por ti. Por ti, por estos pecados, por tu situación tan desesperada, que no entras en el reino de Dios. Jesús vino y Él está dispuesto a hacer que nazcas de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Quieres? Pues aceptó a Cristo, este joven, y fue a contarlo a su familia, que se convirtió también. Así se evangeliza, queridos. Así se colabora con el Espíritu Santo. Es lo que Jesús estaba enseñando a ellos y a nosotros que tenemos que hacer, colaborar con el Espíritu Santo. Claro, hay algunos, creo que están súper equivocados, que lo que están diciendo, eso no es trabajo nuestro, queridos hermanos, eso es del Espíritu Santo. Nosotros solamente vamos a predicar a Jesucristo. No, señores. Eso va en sintonía, en sincronización. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. El Espíritu Santo habla a través de las Escrituras, cuando las leemos, cuando las citamos, cuando pedimos a las personas a leerlo y les damos tiempo para pensar. Así se convirtió mi padre y se enfadó conmigo no sé cuántas veces. No podía ni contarlo las veces que se enfadó conmigo, pero siempre era por lo que Dios, el Espíritu Santo, le estaba diciendo en este pasaje de la Biblia. Él lo estaba leyendo, ¡wow! Y funcionó. El Espíritu Santo le fue convenciendo el pecado hasta que se rindió. No hay otra forma de ver avanzar el Evangelio. No hay otra manera de ganar burgos para Cristo. No hay otra forma de ver a nuestros familiares arrepentidos y convertidos de verdad. Que no sean simpatizantes nuestros, sino que sean arrepentidos y convertidos y nacidos de nuevo y salvos, y que pasen de muerte a vida y sean de Cristo como tú y yo. Hace falta. Entonces, Romanos 3, por ejemplo, si tú empiezas a leer Romanos, dice, Pablo dice, no me avergüenza el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio? El Evangelio empieza a decir, no tienen excusa, porque tienen la creación y niegan que Dios exista, y no tienen excusa porque lo ven con sus ojos que hay un creador y lo niegan voluntariamente. Están haciendo una muralla de contención contra el Espíritu Santo y Dios les va a pedir cuentas. Y léelo, por favor, lo que tú dices, que ¿por qué no crees que Dios no existe, que no es el creador? Mira, aquí lo dice. Porque tú voluntariamente estás oponiéndote a Dios, porque no te da la gana vivir pensando que hay un dueño al que tienes que pensar cómo vivir para Él, porque Él es tu creador, es tu dueño. ¿Y cómo deberías utilizar este mundo? No para tus nietos cuidarlos, sino para este Dios que nos ha creado, que es muy diferente. También para los nietos, de acuerdo. Pero en primer lugar, ¿me explico? ¿Me entendéis? Y dice, bueno, Pedro, que ha sido muy duro. Bueno, y sigue. ¿Y sabes lo que dice? Lo siguiente dice, capítulo 2, porque capítulo 1 termina así y dice, no tienes excusa cuando juzgas a los demás. Si tú dices, enfadarse es pecado, si Dios existe, pero tú lo dices enfadado, estás condenándote a ti mismo porque sabes que enfadarse es pecado y tú estás enfadado, por lo cual te estás condenando a ti mismo. Entonces estás diciendo así, ¿y cuántos dedos miran para aquí? Con una excusa y con 3 te autoexcusas tú de paso también. Y eres peor que al que estás excusando. No hagas eso, El moralista no tiene excusa, va al infierno como no acepta a Jesucristo. Porque no tiene conciencia, lo está demostrando que está consciente, no tiene excusa ante el abogado del Espíritu Santo que no se deja engañar, que conoce a cada uno de verdad.
el Espíritu Santo le va a acusar un día delante de Dios, va a decir, este no tiene excusa. Ese se creyó el listillo diciendo que soy ateo, que soy agnóstico, porque realmente no tenía interés de conocer a Dios, porque no tenía interés de cambiar de vida. Y lo mismo sería para los que tienen la Biblia. Tengo mala noticia. El que tiene la Biblia es el que más se condena al infierno, con más razón y con más evidencia. Se intenta cumplir la Biblia y así salvarse. Lo repito. El que tiene la Biblia y cree que cumpliendo la Biblia se va a salvar porque no tiene tantos pecados, porque sabe mucho, porque es muy buena persona, porque sabe todo lo que hay que hacer, lo que es la voluntad de Dios, no se puede salvar. Es más, se condena más que nadie, porque el ateo jamás blasfema a Dios, porque ni cree que existe, ni dice que existe. Pero el que peca tan hipócritamente como el que lee la Biblia, blasfema encima a Dios, más que ninguno, y va a ser más condenado, dice el abogado del Espíritu Santo, cuando acusa a todos aquellos que han leído la Biblia y no se han arrepentido para creer en Jesucristo como único Señor y Salvador. No sé si me explico. ¿Lo creéis también? Lo dice la Biblia, ¿eh? Es así de serio. Yo cuando ayer volví a leer Romanos 1, dijo, ¡wow! Aquí, cómo el abogado da y da y da y dale y dale y dale, y que le espera el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre ellos y no tienen excusa, y que atesoran para sí mismo ira de Dios cuanto más están siendo bendecidos por Dios, pero rechazan arrepentirse. Más va a estar en su cuenta la acusación contra ellos, y más va a ser el castigo de Dios contra ellos. Entonces, mirad, no hay ninguna condenación, dice Romanos luego, como solución, para los que están, ¿qué? Unidos totalmente a Cristo. Por haberse arrepentido 100%, haberse negado a sí mismo para entregar su vida al único Señor y Salvador que merece gobernar nuestra vida, el único que ha podido pagar por nuestros pecados, el único que nos puede justificar ante Dios, el único Salvador. No hay otro Salvador ni otro nombre bajo el cielo y la tierra en el cual podemos ser salvos por la fe, gratuitamente. Eso tenemos que predicar. Eso dijo Jesús. Vendrá el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo de justicia y de juicio me lo tengo que orar. Mirad la hora. El pecado es que no creen en Cristo como es. Ya podéis imaginaros de justicia, ¿no? Que hay un solo justo, que es Jesucristo, que solo por la fe podemos ser justificados, y todas las demás justicias es basura, es engaño, autoengaño. Convencen al mundo de justicia, convencen al mundo de sus errores en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ya no podré verme. O sea que la justicia es, primeramente, en la que están equivocados estos judíos, es que creían que era justo matar a Jesús. Evidentemente quedó evidenciado que esto era una justicia totalmente errónea, como aquel que asesinó a nuestro hermano iraquí, que lo hizo también en nombre de Dios, creyendo que hace un favor a Dios, porque creía que eso es la justicia de Dios, matar a este iraquí, el TikToker. Y estos otros hermanos, y estos otros 200 millones perseguidos, muchos de ellos están perseguidos en nombre de alguna religión, o del ateísmo, que es una religión del que cree que la religión es opio, pero es también una creencia, y cree que hace un bien asesinando 6 millones y 10 millones. Es una realidad. Son justicias totalmente erróneas. Como los que meten en la cárcel hoy en día a gente porque no están de acuerdo con algunos
valores que hay que estar de acuerdo. Que está ocurriendo hoy en España, que se mete gente en la cárcel por decir cosas que son grandes verdades. Entonces dice aquí, por ejemplo, Romanos, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Eso es la justicia de Dios. No hay justo comparado con la justicia de Dios, ni uno. Isaías dice, ¿dónde está Isaías? ¿Dónde estás? No, no está, ¿no? Isaías, sí. Isaías ante Dios. ¿Cómo, dice la Biblia, cómo podremos ser salvos? Todas nuestras buenas acciones o acciones justas, dice otra traducción, son como trapos de inmundicia. O sea que lo que hay que tirar por estar podrido, que no vale para nada. Las mejores obras más justas que el ser humano hace son para Dios inservibles. ¿Por qué no son justas? Porque están hechos con egoísmo, con soberbia, con mediocridad, no somos hechos a la imagen de Dios como nos comportamos. Lo que llamamos justo no es justo. A menos que sea hecho por medio del Espíritu Santo, que sí que hace justicia en nuestra vida y habla justicia y está a favor de la justicia, discierne lo que es justo. Pero nosotros estamos ciegos y justificamos lo que no es justo como si fuese justo y defendemos nuestra justicia. Y el Espíritu Santo no se deja engañar. Es un abogado inconvencible, es insobornable, no pierde ninguna discusión. Al final el Espíritu Santo va a decir, lo que es injusto y lo que es justo es justo. Y vamos a ser juzgados conforme a lo que el abogado sabe en cuanto a este mundo. ¿Convencemos de justicia unidos al Espíritu? O la gente queda pensando, bueno, hablé con este cristiano y me dio la razón que soy una persona bastante justa. Entonces, mejor habernos callado. Mejor habernos callado. Por lo menos no le hubiéramos engañado. Somos tropiezo cuando por nuestra culpa de hablar, otra cosa es que no lo quiere entender. Otra cosa es que no hay forma de convencerle porque lo rechaza. Pero cuidado, el evangelismo barato tiene consecuencias. Convence de juicio, convencer al mundo de su error en cuanto al juicio. Uy, cuánta gente cree que no va a ser juzgada. Y Jesús dice, Satanás ya está juzgado. El mundo ya está juzgado. Está hablando proféticamente. Hay una gramática que es de la Biblia, que es de Dios. Como Dios no es atemporal, lo que Él decide hoy que ocurra, aunque sea miles de años más adelante, ha ocurrido ya. Porque lo ha decidido y solamente es una cuestión de tiempo. Pero como para Él no existe el tiempo, dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Ni siquiera fue a la cruz todavía Jesús para juzgarle ahí. Todavía no fue echado del cielo, como dice Apocalipsis 12, que será echado. Pero está juzgado. O sea que todo el que no busca refugio en Jesucristo está juzgado ya. Está bajo el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre él y permanece sobre él, dice la Biblia. Porque este mundo, un sistema rebelde, contrario a Dios, que cambia el pecado, que lo tuerce la justicia, que miente, engaña, insulta a Dios, le contradice y no le tiene respeto, ni mucho menos se arrepiente, se convierte para buscar la reconciliación con Dios. Y por eso está juzgado. Y si no queremos ser juzgados con el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Huir de un mundo que está bajo condenación. Tú quieres huir, no del mundo en el sentido físico de las personas, pero del sistema del mundo. Tienes que salir y decir, Señor Jesús, aquí vengo para vivir para tu reino y ser luz en este mundo, para que otros vean
que hay realmente un Salvador. ¿Me he explicado? ¿Sí? Los de Aguilar de Campo también. ¿Sí? Yo sé que es duro, ¿eh? Es duro lo que digo, pero son palabras de Jesús. Intento ser fiel predicador que predica lo que Jesús predicó, nada más. Entonces convence, viendo la gloria de Jesús, viendo la gloria de Jesús, no flaqueamos ante el mundo, sino convencemos al mundo. ¿Convencemos de juicio? Pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que nos dejamos ser empoderados y convencemos de juicio? Con humildad, con lágrimas. Alguien dijo, el que no predica el infierno y llora, que no hable de él. ¿Por qué usted llorar? El Espíritu ya reveló toda verdad en la Biblia. Eso ahora no tengo tiempo para profundizar, pero está en la guía de Juan, lo podéis leer y estudiar a fondo. Pero es evidente, Jesús aquí dijo esto, lo que vamos a leer, y os lo voy a decir lo que significa para que al leer podéis verificar si es verdad lo que digo o no. Aquí Jesús está hablando a sus apóstoles. En primer lugar, en primera persona, no está hablando ni a ti ni a mí. Está hablando a sus apóstoles. Otra cosa es que se aplique a ti y a mí lo que dijo a los apóstoles, pero no está diciendo directamente lo que dice a ti y a mí. Lo dice a sus apóstoles. A sus apóstoles dice más o menos esto, que el Espíritu de la verdad os quiera a toda la verdad. ¿Ves ahí en rojo, no? ¿A quién quiere a toda la verdad? A los apóstoles, a los profetas, a los que escribieron el Nuevo Testamento, lo que faltaba para complementar toda la verdad de Dios revelada a la humanidad, necesaria para conocerle, para ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, para saber cómo ser salvo en Cristo Jesús y ver su gloria. Y ser enamorados de Jesucristo para dejar este mundo, para seguir a Cristo, dar su vida por Él. Entonces, el Espíritu de verdad os quiera toda la verdad. ¿A quién? A los apóstoles, y lo hizo. No falta verdad en el Nuevo Testamento que tengamos que saber para conocer quién es Dios, para ser convencido de pecado, justicia y juicio, para ser salvo. Todo para la vida cristiana lo que necesitamos está revelado en la palabra de Dios. Es lo que dice. Y se cumplió esa promesa. Antes, decía Jesús, Juan 14, 26, hará recordar, el Espíritu Santo hará recordar todo lo que les he dicho. O sea que es el que viene a revelar a Jesucristo. Y viene a revelarlo a los apóstoles para que ellos escriban la revelación perfecta y completa acerca de toda la verdad de Dios. Y eso es toda la Biblia. Por lo cual no necesitamos que nadie que se levante y diga, así dice el Señor. Hermanos, ¿no sabíais que Jesucristo no estuvo 3 días en la tumba, sino que fue directamente al cielo, pero salió de la tumba como que realmente parecía que estaba allí? No, mentiroso, falso apóstol, falso maestro, falso profeta, ¿te das cuenta? Está añadiendo a la Biblia, está tergiversando la Biblia no dice esto, la Biblia dice otra cosa. Y todo el que añade, quita de la Biblia, es un mentiroso, falso profeta, falso apóstol, todo lo que tú quieres ponerle de etiqueta, pero la tiene él puesta. Solamente tienes que identificarlo porque todo, la verdad está en la Biblia. Y esa es la medida de la verdad con la cual tenemos que saber si creemos la verdad, si hablamos la verdad, vivimos conforme a la verdad o no. Y es ahí donde dice, recordad todo lo que les he dicho. Jesús habló desde Génesis ya. Y estaba hablando también de los evangelios, pero también está hablando, en las cartas se citan palabras de Jesús también. Y también dice Juan 15, Él testificará acerca de mí y también vosotros daréis testimonio. Mirad ahora una cosa importantísima, el Espíritu glorifica a Jesús. El Espíritu Santo tiene que ser conocido, tiene que ser reconocido. Hay que hablar del Espíritu Santo, hay que dar en ese sentido honor a la obra del Espíritu Santo al haber venido a este mundo,
al estar con nosotros, estar en mí, empoderarme, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo no va a hacer eso para hablar de sí mismo, sino para hablar de Cristo. Me glorificará a mí, dará testimonio de mí, tomará de lo mío para darlo a conocer, para que conozcáis al Padre y a mí. El Espíritu Santo es como el Dios que está con nosotros, que se pone en última fila, para decirlo así, para empujar al Hijo delante y al Padre, para que veamos al Hijo, para que veamos su gloria, para que adoremos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en toda su gloria. Y si os contara lo que dice el Nuevo Testamento sobre la gloria de Jesucristo, ¡wow! Pero el Espíritu Santo nos ha dejado en el Nuevo Testamento palabras como estas, por ejemplo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de esta cabeza y Él gobierna nosotros con Él. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales, dice, estamos sentados con Él. Él es el que todos adoran y dicen, santo, 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 y echan sus coronas delante de Él en Apocalipsis. A mí me gusta leer el Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque está lleno de la gloria de Jesucristo. Jesucristo se encontró con los 2 discípulos de Emaús, ¿y qué hizo? Les explicó desde Génesis hasta el último profeta del Antiguo Testamento todo lo que fue escrito sobre Él. Ya te digo, Antiguo Testamento estamos hablando. Y si coges ahora desde Juan el Bautista hasta Apocalipsis al final, tú ves la gloria de Jesucristo. Y te voy a ser muy sincero, ¿sabes por qué no lees la Biblia? Porque no estás enamorado del que está hablando. Todo lo demás son excusas. Tenemos tiempo para lo que amamos. Evidentemente no todo el tiempo podemos dedicarlo a lo que amamos. Más amamos, por ejemplo, como a Jesús. Yo no puedo estar en casa leyendo solamente por la mañana y hasta la noche. Tengo una niña discapacitada, tengo que venir aquí a lo oportuno, tengo que preparar predicación, el otro, más allá. Muchas cosas que tengo que hacer, pero siempre tengo el mayor deseo leer la Biblia porque ahí habla de mi amado, de su gloria. Y esta gloria me dice, vale la pena dar mi vida en esta guerra por Él y estar del lado de Él. Estar empoderados por el Espíritu Santo para no fallarle. Y convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio para que crean en Él y para que vayan a Él. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y qué vamos a hacer? Yo tengo aquí algunas preguntas que os voy a mandar. Lo vais a recibir. El que no recibe mensajes, que luego se apunta allí, que te dé su número de teléfono, pero lo vais a recibir, para que lo podáis meditar. Pero contesta uno por uno. En los grupos de fe lo hablamos uno con el otro, oramos uno por el otro. Pero piensa, estás empoderado del Espíritu Santo. ¿Vas a pedir a Dios estar lleno del Espíritu Santo? Oremos. Padre Celestial, estamos impresionados cuando escuchamos las palabras de Jesús en tu palabra, como Él hablaba en los últimos momentos de estar aquí entre nosotros, de esta guerra, de lo que nos espera al ser sus seguidores. Señor Jesús, te damos las gracias que también en tu iglesia eres el cabeza, eres el buen pastor. Y en la iglesia podemos encontrar también a aquellos que han sido ya convencidos de pecado, y han sido salvados, han sido lavados, y andan en espíritu, no en la carne, y que aman a ti, y permanecen en tu amor, en tu palabra, y aman unos a otros, y oran uno por el otro, y son leales, y perdonan, y luchan juntos, no uno contra el otro. Damos las gracias, oh Dios, por el Señor Jesucristo, por su cruz, por su resurrección, por su exaltación, por el Espíritu Santo, por venir un día, Señor Jesús, otra vez. Damos las gracias que tenemos una esperanza eterna y todo se va a cumplir.
y vamos a ver tu gloria como nunca hemos visto antes. Y la verdad, Señor, es que cuanto más te miramos a ti, Señor Jesús, como eres, cuanto más nos parecemos a ti, porque más enamorados estamos de ti. Y pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esta obra en nosotros. Amén.